A este día de Rosh Hodesh, Hodesh Tov para todos, en el mes que comienza el mes de Elul, que es el mes preparatorio para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, para Sukkot, para Simchat Torah, para Shmini Atzeret, para las fiestas, que Bezrat Hashem, este año hay que prepararse de la mejor manera, porque de alguna manera vamos a vivir las fiestas un poquito diferente a lo que vivimos haciéndolo todos los años. Y creo que no es una crisis, creo que es una oportunidad para todos nosotros para poder vivir estas experiencias, todas las energías que las festividades nos proponen de una manera completamente diferente, mucho más internamente y no desde afuera hacia adentro, sino como se está exigiendo de nosotros a partir de esta situación de coronavirus, desde adentro hacia afuera. Y justamente cuando uno está en su casa y tiene Baruch Hashem, tiempo siempre tenemos, pero podemos administrar nuestro tiempo de una manera correcta, entonces tenemos la capacidad de pensar de una manera diferente. Dicen los científicos que pasan por nuestra mente 20.000 pensamientos todos los días. La pregunta es cómo administramos nuestros pensamientos. Y creo que una de las cosas interesantes que propone el confinamiento, el coronavirus, es que cada uno y uno de nosotros está solo, en principio, consigo mismo. Estar solo con uno mismo puede ser algo muy, pero muy negativo y puede ser algo muy, pero muy positivo. En realidad, uno elige cómo quiere reaccionar ante las situaciones de la vida, ante las dificultades, ante las crisis. Es justamente lo que uno tiene que hacer en esta oportunidad. Decidir cómo vamos a reaccionar ante las situaciones que nos trae el coronavirus. Entonces, el coronavirus nos confinó, nos puso a cada uno y uno más tiempo, menos tiempo, pero en principio todo el mundo estuvo por lo menos confinado algún periodo de tiempo. La pregunta es ¿por qué? O la pregunta es ¿qué reflexión podemos aprender nosotros a partir de este confinamiento? Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento personal, pero del cual vamos a derivar enseñanzas y vamos a encontrar que en la Torá también estos conceptos también se pueden ver. Una de las cosas maravillosas que pensé, el coronavirus nos dio, o mejor dicho, el confinamiento nos dio a todos nosotros, es la capacidad de estar solos con nosotros mismos. Cada uno y uno de ustedes puede plantear esto a partir de su vida personal, pero yo lo voy a plantear a partir de mi experiencia y ustedes lo van a poder también extrapolar a vuestra experiencia. Pero yo pienso de la siguiente manera. Yo siendo un rabino, en mis, vamos a decir, casi 15 horas de contacto, de interacción con la comunidad. ¿Cómo vivía yo la vida antes del confinamiento? Quizás tenía que estar en contacto desde la mañana, desde las 6:30, 7 de la mañana, hasta las 9:30 de la noche, todos los días, con mucha gente. Con, no sé, podemos decir quizás un promedio de 200 personas por día. Administradores de la sinagoga, miembros de la sinagoga, o incluso en la calle, conserje, taxista, interacciones realmente constantes con todas las personas. Y me pongo a pensar, todas esas interacciones revelaban realmente quién yo era. La respuesta fríamente
es no necesariamente. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque yo como rabino, por eso digo, voy a empezar hablando desde lo personal, desde lo particular. Y cada uno de ustedes lo puede relacionar también con su vida personal. Pero yo como rabino, obligatoriamente tenía que ser una persona con, vamos a decir, con las personas que son parte del Minyan, otra persona con las personas que eran los miembros comunitarios que llegaban a mí. Si uno venía por un tema de crisis financiera, entonces yo me transformaba en no un actor, pero sí me transformaba en la necesidad de esa persona para ayudar a esa persona a partir de lo que esa persona necesitaba. Si venía una persona a pedirme un consejo emocional, entonces tenía que yo, de alguna manera, armarme, no quiero decir disfrazarme porque no es la palabra, pero sí amoldarme a la necesidad de esa persona. Y con cada persona pasaba lo mismo. Cuando una persona viene por un tema económico o viene por un tema emocional o un tema matrimonial o tienes que enseñarle a un niño para sus clases de bar mitzvah o tienes que hablar con un niño a partir de una situación particular, especial con ese niño, o estoy en el minyan de jóvenes o estoy con una persona de Beit Simcha, una persona mayor. Entonces, ¿quién es uno? Uno es un poquito de cada cosa, pero realmente ¿quién es uno? Yo tengo que ser de una manera para el miembro de Beit Simcha, tengo que ser de una manera para el miembro que viene por una crisis económica, tengo que ser de alguna manera para un miembro que viene para una crisis emocional o matrimonial, tengo que ser una persona para las personas que están en la parte de administración, tengo que ser otra persona cuando tomo un taxi o llamo un Uber. Pero ¿quién soy yo realmente? Vamos a responder, sí, somos parte de todos esos, de esas piezas del rompecabezas, del puzzle. Pero en realidad, cada uno de nosotros, cuando está a merced de la necesidad del otro, es decir, la persona que viene por lo económico, uno se transforma en un consejero económico. La persona que viene a nivel emocional, uno termina transformándose. Uno está a merced de los otros. Uno está a merced de la necesidad de los receptores. Pero ¿qué pasa? Llegas a tu casa después de todo ese día realmente que es como un rompecabezas. Después tienes que poner las piezas en su lugar. Esta pieza la colocas aquí, la otra la unes aquí, y así creas un rompecabezas. Y te preguntas, ¿quién soy yo? Y te respondes, quizás, no sé. Estuve tan ocupado en resolver y adaptarme, moldearme ante las necesidades de los demás, y me pregunto, ¿quién soy yo ahora? Por eso abro un paréntesis, el judaísmo es pero tan sabio y dice que en verdad Shabbat no hay que cumplirlo solamente una vez por semana. Hay un concepto de Shabbat cada día de la semana. Cuando leemos nosotros el Shir Shel Yom, que es el cántico, el capítulo de Teilim que se dice cada día, que son los Teilim que se decían en el Beit HaMikdash cada día, decimos Ayom Yom Sheni, Ayom Yom Shlishi, Be Shabbat. Siempre recordamos que cada día está conectado con Shabbat. Shabbat, según la Gemara, también significa la semana. Pero la interpretación más mística significa que cada día tiene una porción de Shabbat. Significa que cada día está conectado con el Shabbat, porque cada día de alguna manera está relacionado con Shabbat como preparación para el Shabbat, pero también hay una dimensión de Shabbat en cada día. ¿Qué significa la dimensión de Shabbat en cada día? Significa que tenemos que buscar islas de tiempo dentro de cada día.
Dentro de cada día tienes que encontrar tu lugar, tienes que encontrar ese espacio donde puedes revelarte, puedes expresarte como realmente tú eres, no en merced de la necesidad de los demás. Claro está, el objetivo fundamental está conectarse con los demás. El objetivo fundamental es ayudar, es, sí, moldear tus características, tu talento, tus emociones para entrar en el mundo del otro. Pero uno no puede entrar en el mundo del otro de la mejor manera si el mundo personal no está en una dimensión sana, en una dimensión de completitud o de balance cognitivo, emocional, conductual. Entonces es muy importante dentro de cada día encontrar la dimensión de Shabbat de cada día. ¿Cuál sería la dimensión de Shabbat de cada día? Por ejemplo, cuando uno se levanta, lo primero que uno hace es modeaní, uno hace tefilá, vamos a la sinagoga, son espacios, son islas para nosotros mismos, donde estamos conectados con nuestra esencia. Luego vamos a Minjá, luego hay Arbit, y lo más importante, el nicho más importante para nosotros, donde nosotros encontramos balance, donde encontramos y nos conectamos con nuestro verdadero ser, donde no estamos a merced de el afuera, de los demás, del mundo material. ¿Eso qué es? Eso es evidentemente nuestra casa. Y nuestra casa no es solamente nuestra casa, es también nuestro corazón, nuestra alma. Pero ¿dónde podemos realmente expresar? ¿Dónde podemos realmente revelar esa esencia divina, ese corazón que vibre, esa alma que manifieste una frecuencia emocional y espiritual alta? Eso es en nuestra casa. Y así está escrito sobre también Hashem. Hashem, ¿por qué necesitaba un Beit HaMikdash? Hashem, ¿por qué necesitaba un templo? ¿Por qué dice el versículo Ve'azuli Mikdash ve'shahanti betoham? Me harán, dice Hashem, por favor, una casa, porque quiero morar en ese lugar. Un minuto. ¿Hashem necesita una casa? ¿Hashem necesita una morada? ¿Hashem necesita un templo? ¿Necesita un espacio? ¿Hashem no es infinito? Hashem decidió que necesita una casa. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre los planos espirituales donde Hashem se revela en un calibre determinado de frecuencia espiritual? ¿Y cuál es la diferencia con su casa, con el Beit HaMikdash? Lo mismo que ocurre con nosotros. De la misma manera que tú no eres la misma persona cuando estás en tu oficina, cuando estás a merced del qué dirán, de lo que opinan los demás. No estás a merced de la necesidad de comportarte de una manera específica según la situación exterior. Y cuando llegas a tu casa, ¿qué ocurre? Cuando llegues a tu casa, seamos todos sinceros, nos despojamos de todas esas etiquetas. Ya no soy más el consejero financiero, ya no soy más el consejero emocional, ya no soy más el jefe de las personas que trabajan abajo mío, no soy más el empleado del rabino que trabaja arriba mío. Ahora soy yo. En mi casa me despojo de todas esas etiquetas, me despojo de toda esa necesidad hacia el afuera y me puedo conectar con mi interior. ¿Y eso cómo se revela? De una manera impresionante. Se expresa sacándome las medias, se expresa sacándome los zapatos, se expresa poniéndome cómodo. Eso que me pongo cómodo en mi casa, me saco la corbata que me aprieta, pero esa corbata que necesito obligatoriamente en el afuera, llego a mi casa y me la saco. ¿Por qué me la saco? Porque en mi casa revelo mi esencia.
No soy un desfachatado si me saco los zapatos o me saco las medias. Esta es mi casa. Aquí revelo quién realmente soy. Y todo lo que pasó durante el día fue una fachada, fue una pantalla. No fue realmente mi verdadera esencia. Es obligatoria, es necesaria, es fundamental, 100%. Es el objetivo, 100%. Pero tiene que haber una dimensión de templo, tiene que haber una dimensión de Shabbat, tiene que haber una dimensión de un espacio donde yo me conecto conmigo mismo, un espacio donde puedo revelar quién realmente soy. Y no estoy hablando solamente de sacarme los zapatos o las medias, sino que estoy hablando de revelar quién soy para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mí, los más cercanos. Y por eso Hashem dijo, yo tengo todo el mundo, pero todo el mundo, los planos espirituales, incluso la naturaleza, son como mi oficina, son como mi dimensión exterior. ¿Dónde quiero realmente revelar quién realmente soy yo? ¿Dónde quiero revelar que este es mi espacio, que aquí tengo mis verdaderos sentimientos, que aquí está mi verdadero deseo? Ese es el Beit HaMikdash. Ese es el templo. Y por eso viene Hashem y dice, Ve'azuli Mikdash, Ve'shahanti Betoham. Me harán un templo para que yo pueda morar en esa casa. Esa es mi casa. Ese es el lugar donde quiero revelar quién realmente soy yo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el COVID? Justamente algunas personas un mes, otros 2 meses, otros 5 meses. Yo particularmente hace 8 meses estoy confinado en mi casa, como ustedes sabrán, por mi pandemia, prepandemia. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la necesidad? Yo personalmente, ¿cómo lo analizo? ¿Quién era yo antes del COVID? Quizás era una persona que tenía que entrar en contacto y en interacción con 200 personas físicamente por día, otras 200 o 300 personas por WhatsApp, y el mundo exterior que exige de uno comportarse y vivir de acuerdo a el afuera, de acuerdo al exterior y no de acuerdo al interior. Entonces llegó el COVID, llegó el coronavirus y nos han dicho a nosotros, nos exhorta Dios, enciérrate, encuentra tu espacio, encuentra tu esencia, entra dentro de ti mismo, quédate en tu casa. ¿Por qué? Sabemos que todo es Ashgaha Pratit, todo es providencia divina, más allá de que pensemos que estamos aquí encerrados porque hay alguna historia detrás de todo esto, alguna conspiración. Hay una Ashgaha Pratit, hay una providencia divina. Hashem nos está diciendo, señores, por ahora lo que yo quiero de ustedes es que se queden en su casa. ¿Qué significa quedarnos en la casa? Quizás significa dejar de vivir a merced de los sentimientos de los demás, dejar de vivir a partir de lo que los demás dicen y opinan sobre mí, porque hasta ahora yo estaba construido a partir del qué dirán. Yo estaba construido a partir de la opinión pública. La opinión pública en relación a cada uno de nosotros es nuestro entorno cercano. Todas esas interacciones con las cuales entramos en interacción todos los días, pero que definen nuestra personalidad. Porque esas personas, esas interacciones se transforman en nuestros hábitos de conducta, que terminan definiendo nuestra personalidad. Entonces me pregunto, o nos preguntamos, ¿quiénes realmente somos si vivimos a merced de la necesidad de los demás,
del qué dirán, de lo que opinan, de lo que sienten sobre mi persona. Entonces estoy viviendo la vida constantemente como víctima de las circunstancias o víctima de las personas o a la defensiva. Claro, estoy viviendo la defensiva porque yo no puedo expresarme con Moshe como me puedo expresar con Shmuel y no me puedo expresar con Shmuel como me expreso con Jacob. Con cada uno es diferente. Entonces tengo que estar viviendo a la defensiva porque llegan balas por todos lados. Entonces me pregunto, ¿quién realmente soy? Antes no teníamos ni la posibilidad de hacernos esta pregunta, señores y señoras. ¿Por qué? Porque vivíamos en piloto automático, porque vivíamos de una manera donde constantemente estamos viviendo a partir de los demás, a partir de la opinión pública, y automáticamente y consecuentemente y como resultado, automáticamente no somos nosotros. Somos un producto de la sociedad. Entonces, llegó el COVID, llegó el confinamiento. Y con el confinamiento nos pusieron y nos separaron del exterior, nos separaron de la opinión pública. Ya mis sentimientos, mis pensamientos, mis actitudes no dependen, no están condicionadas a los demás porque los demás no están. Incluso yo les estoy dando un shiur a ustedes y yo no sé si le hablo a 16 personas o le hablo a 1.500 o le hablo a 1.000.000, no me importa. Yo veo en la cámara a el rabino Benayón. Y yo siento que me estoy hablando a mí mismo y estoy contento con eso. No veo caras, no veo si alguno está aburrido, no veo si alguno dice, bueno, este rabino repite las cosas demasiado, o si alguno se siente mal y quizás yo interpreto que el problema es conmigo, como pasa a veces en un shiur que uno da a 15, 20 personas y quizás de repente una persona te mira mal y quizás tiene un dolor de estómago, pero uno dice, ah, no, debe ser que algo que dije que la ofendió. Vivimos a partir de los demás, vivimos a partir de estímulos externos, o vivíamos de esa manera. Ahora llegó el confinamiento. Y el confinamiento ya está por terminar, Bezrat Hashem. Pero aquí hay una enseñanza muy positiva. Nos pusieron a conectarnos con nosotros mismos en forma incondicional. Nos dieron la oportunidad de conectarnos con nuestro propio templo. Nos dijeron, como Hashem dice, yo me siento cómodo en mi casa, en los planos espirituales, con los ángeles, con las entidades espirituales, todo muy bonito. Pero Hashem dijo, Beazuli Mikdash, yo quiero un templo, yo quiero una casa. Y nosotros, sin darnos cuenta, ¿qué estamos haciendo? Yo quiero la calle, yo extraño a la gente, yo extraño incluso vivir en comunidad. Si realmente eso es lo que extrañas y no valoras lo que te dieron, no valoras esta oportunidad única de que puedas escuchar tu corazón, de que puedas escuchar tus pensamientos, que puedas escuchar realmente quién realmente eres, que puedas estar encerrado en tu templo. Veazuli Mikdash, me harán un templo, dice Hashem. Y ustedes mismos, por favor, también háganse un templo, háganse un recinto, háganse un lugar. Busquen esa dimensión de Shabbat para que puedan realmente ser ustedes mismos y no vivir a merced de los demás, de lo que sienten sobre ti, de lo que opinan sobre ti, de lo que... No. Entonces, esto es una oportunidad única. Vivir y bailar tu propio destino. Y cuando así nosotros lo hacemos, automáticamente tenemos la oportunidad de conectarnos con nuestra esencia. Y cuando nos conectamos con nuestra esencia, cuando vamos a salir hacia afuera,
vamos a poder salir fortalecidos. Y con esa fuerza, los estímulos externos no nos van a dañar, todo lo contrario. La idea de Shabbat, ¿cuál es? No es tener solamente un refugio de todo lo que ocurrió en la semana. La idea de Shabbat es poder afectar la semana próxima. Con la energía del Shabbat, poder trascender lo material, poder trascender el egoísmo, lo mundano, poder trascender y hacer trascender el espíritu por sobre la materia. Y que la materia no nos ahogue, que no nos derrumbe, que no nos derroque. Y eso lo logramos a través de Shabbat. Así dice el Zohar, así dice la Kabbalah, Miné mitbarjin kule uyomin. De él, del Shabbat, se bendicen todos los días de la semana. ¿Pero qué significa que se bendicen? El Shabbat le da la fuerza, crea un impacto, una influencia para que nosotros no nos ahoguemos en las situaciones que la semana van a provocar. Y que podamos tomar con la fuerza del Shabbat esa fuerza para poder trascender el mundo material que va a proponer la semana, todos los desafíos. Encontrar el milagro, la oportunidad dentro del desafío. Entonces, es muy importante lo que está ocurriendo. El confinamiento, el hecho de que nos alejaron de las personas, no es porque ese es el objetivo, no. El objetivo sí es conectarnos con el prójimo, pero no que el prójimo se transforme en un vampiro que te chupe la sangre, o que se transforme en un vampiro que te saque toda la energía, y que tú, siendo una persona débil, frágil, fracases en esto de dar positivamente desde tu situación y no recibir tanta negatividad del mundo exterior. Tenemos que proyectarnos de una manera sana hacia los demás, no de una manera negativa. Y eso lo conseguimos a través de entender la importancia de Beazuli, Mikdash, Beshahanti, Betoham, a partir de entender la importancia de nuestro templo, a partir de entender la importancia de nuestra familia, a partir de entender la importancia de estar en mi casa, sin esos estímulos externos que nos lastiman. Pero para poder afectar positivamente al exterior una vez que salimos de esta situación. Y esto le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel entró en confinamiento. ¿Cuál fue el primer confinamiento del pueblo de Israel? Muy duro, terrible, trágico. Fueron los 210 años de los judíos en el exilio de Mitzrayim, en Egipto. Fue un confinamiento. Todo exilio es un confinamiento. Porque estamos encerrados, porque no estamos libres, porque no estamos con la potestad o la capacidad de poder hacer o definir o decidir quiénes realmente somos. Y estamos a merced del faraón, estamos a merced de los egipcios, de los capataces del momento. Ese fue el primer confinamiento quizás del pueblo de Israel, pero sabemos cómo terminó la historia. La historia terminó de una manera milagrosa. Después de ese confinamiento, ¿qué fue lo que ocurrió? Salimos de la mano de Hashem con milagros y maravillas y recibimos la Torá. Gracias a ese confinamiento, gracias a esa crisis, pudimos a posteriori conseguir lo más preciado para nosotros. No podemos imaginar una vida sin el exilio de Egipto y tampoco podemos imaginar una vida sin la Torá, pero uno está conectado con el otro. No podemos conectar Pesaj sin Shavuot y Shavuot sin Pesaj.
Ha veha talia. Uno depende del otro y uno está condicionado por el otro. Entonces lo mismo pasa aquí. No meditemos en el confinamiento solamente. Encontremos el Shavuot dentro del Pesaj. Encontremos la Torá dentro del exilio de Egipto. Encontremos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y de revelar esa Torá, esos recursos tan esenciales que tenemos cada uno de nosotros, pero que surgen obligatoriamente a partir de ¿qué? A partir del confinamiento. Pero uno tiene que decidir, ¿cómo voy a reaccionar ante esta situación de exilio? ¿Voy a reaccionar positivamente o negativamente? ¿Cuáles son los pensamientos y las emociones que voy a elegir tener en este momento? No solamente ocurrió esto con el pueblo de Israel, cuando hablamos de Egipto y hablamos de la entrega de la Torá después, haciendo un paralelismo con el confinamiento actual y lo que va a venir Bezrat Hashem después, si nosotros nos conectamos con esa luz dentro del desafío, sino también podemos hablar de Yosef. Antes de que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Yosef, ustedes se acuerdan de la vida de Yosef. A Yosef los hermanos lo colocaron en un pozo. ¿Eso no es un confinamiento? Eso es un confinamiento. Pero ¿qué ocurrió? No terminó allí el confinamiento. Luego lo colocaron en una casa que no era la casa de él, en la casa de Potifera, de Zuleika, la esposa de Potifar. No podía expresar quién realmente él era. Y lo acusaron de un acto inmoral que él no había cometido. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando uno está en confinamiento. Uno puede lamentablemente sufrir bastante y nos acusan de situaciones que realmente no hicimos. Y uno mismo se acusa. Es en el momento en el cual surge la culpa. Surgen esos pensamientos catastróficos y uno se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será por los pecados que yo hice? Y la culpa toma protagonismo. No hace falta que venga la esposa de Potifar y nos culpe. Nosotros mismos nos culpamos cuando algo malo, aparentemente malo, ocurre. Y emergen todas esas emociones negativas, atrapadas de nuestra niñez o de nuestro pasado inmediato. Y nos sentimos culpables por lo que está pasando. En el confinamiento no es la manera de reaccionar. Pero sigamos con Yosef. Yosef luego es puesto 10 años en la cárcel y luego 2 años más en la cárcel. 12 años en un pozo, en una cárcel. ¡Qué confinamiento, señores y señoras! ¡Qué confinamiento! Pero después de ese confinamiento, Yosef se hizo virrey de Egipto. Era el poder más grande de Egipto después del faraón. Y sabemos la historia, sabemos la abundancia que él recibió y que él manejó. Ese es el punto que quiero hoy transmitirle a todos ustedes hoy aquí. La abundancia que puede surgir de este confinamiento. La abundancia, la Torá que viene después del exilio. La abundancia de Yosef después del pozo primero, de la acusación segunda y de la cárcel tercera. Muchos años de confinamiento. No es nuestro augurio que esto dure muchos años. Es solamente entender que aquí hay una luz de abundancia muy profunda dentro de esta situación, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestro interior, que Hashem lo que quiere es, como dice el versículo, y el Rebbe de Lubavitch lo trajo en el último discurso tan importante para nosotros, Katitla Maor. La aceituna prensada, machacada, saca el mejor aceite. La abundancia emocional, espiritual y hasta material
hasta material, viene justamente cuando hay ese machacamiento, cuando hay ese confinamiento. Y eso es lo que aprendimos también de Yosef Atzadik, que reveló que realmente era un tzadik a partir de los confinamientos, a partir de las dificultades. Lo mismo también Rabbi Shimon Bar Yochai. Ustedes se recordarán qué tiene que ver Rabbi Shimon Bar Yochai con el confinamiento. Sabemos de la plaga que había en Roma, sabemos de la acusación de los romanos que perseguían a Rabbi Shimon Bar Yochai y a tantos otros judíos y a su hijo Rabbi Elazar. ¿Qué pasó con ellos? Se confinaron en una mehará, en una cueva. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 años y después por un año más. Y en esos 12 años, ¿qué ocurrió? Ellos estuvieron consigo mismos, estuvieron para ellos mismos y pudieron, conectándose con ellos mismos, conectarse con la esencia más alta de su alma, con el Shoresh HaNeshama, con el Etzem HaNeshama, con la esencia del alma. Y Rabbi Shimon Bar Yochai es el autor del Zohar HaKadosh. Sin él no tuviéramos Kabbalah. Y sin la Kabbalah, la Torah no es lo mismo, porque era necesario esa revelación de esa Torah oculta que Moshe recibió en el monte Sinaí, pero que se reveló al pueblo de Israel a través de Rabbi Shimon Bar Yochai. Esa luz, esa Torah, esa abundancia. ¿De dónde surgió, amigos? ¿De dónde surgió? Surgió justamente del confinamiento. Surgió justamente de 12 años en la cueva. Gracias a estar solo, gracias a poder estar en contacto con su alma, con el valor del silencio, con el escucharse hacia adentro y escuchar la vibración y la frecuencia más esencial de nuestra alma. Incluso Rabbi Shimon Bar Yochai, después de 12 años, salió muy elevado de la cueva. Y él no entendía. Él no entendía cómo es posible que hay gente que está perdiendo tiempo ocupándose e interactuando con el mundo material, están cortando árboles, están sembrando, están trabajando, están preocupados por la parnuse. Y solamente con ese pensamiento, esa falta de entendimiento de lo que estaba ocurriendo, con sus ojos que expresaban esa intensidad de su interior, quemaba árboles. Y Hashem le dijo, mi rey, mi bueno, así no es como tienes que tratar a mi mundo. Por más que tú estés muy iluminado, por más que tú estés muy elevado, tienes que entender que tienes que bajar la pelota al piso. Deja un minuto tu iluminación y entiende cuál es mi proyecto. Mi proyecto es diferente a lo que tú estás planteando. Estoy muy contento por la iluminación que tú tienes. Estoy muy contento por el nivel espiritual que adquiriste 12 años, pero tienes que entrar un año más a la cueva. Ese despertar espiritual no es completo si tú no entiendes que en este mundo hay que trabajar. En este mundo, el mundo físico es importante. Y Hashem le dijo, se va un año más usted a la cueva. Y terminó de aprender la lección. Pero ¿qué estoy diciendo? El estar en la cueva, estar en el confinamiento, estar con uno mismo, nos da la posibilidad a cada uno y uno de nosotros de preguntarnos realmente quiénes somos, cuál es nuestra misión y vivir en merced a esa misión. No vivir más a merced del qué dirán, no vivir más a partir de estímulos externos, sino a partir de nuestra propia danza. No bailar según como todos bailan, no vibrar según las energías externas, vibrar desde adentro, internamente, profundamente,
esencialmente, saber realmente quiénes somos. El confinamiento tiene esta luz muy poderosa. Espero que esta reflexión haya sido de inspiración para todos y que Be'ezrat Hashem podamos seguir inspirándonos semana tras semana. Hasta la próxima, amigos.